Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ismael Ángel Romero y soy tutor del curso Fundamentos de Programación. Estamos reunidos en la noche de hoy para la socialización de la guía de actividades del paso 4 y la revisión de los problemas a realizar. Me permito aclarar que aquí no se resuelven dudas de programación, solamente la socialización de la guía de la actividad. Por favor, Héctor, cierra la cámara y deja de transmitir, si es tan amable. Ahí están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, como ustedes ya saben, ingresamos al curso, venimos a aprendizaje y buscamos el foro de discusión de la unidad 3, paso 4, funciones y procedimientos. Bueno, aquí tenemos la orientación general, donde nos dicen que la estrategia de aprendizaje es aprendizaje basado en problemas, que la estrategia de aprendizaje son funciones y procedimientos, que en este espacio podrá interactuar con sus compañeros de grupo colaborativo y su docente sobre las dudas e inquietudes que tenga durante el desarrollo del paso 4. Dice que el producto a entregar es un documento individual que contiene problemas resueltos a través de soluciones básicas de programación, con la utilización adecuada de funciones y procedimientos sin parámetros y con parámetros cumpliendo con los lineamientos establecidos. Tipo de entrega individual, no se haría entrega de productos colaborativos en esta fase. Descargue la guía de actividades y rúbrica de evaluación correspondiente al paso 4 de la estrategia de aprendizaje de la carpeta que se encuentra antes de ingresar al foro. Entorno donde se entrega la actividad, entorno de evaluación en la tarea denominada unidad 3, paso 4, funciones y procedimientos de la entrega de la actividad. Cómo participar en el foro. Aquí está, dice que deben darle clic en responder. Cuando se despliegue la nueva cajilla, escriba su inquietud o comentario que va a compartir en el foro y que será leído por su tutor y los compañeros de grupo. Si va a adjuntar el archivo, ubique el botón examinar para adjuntar el documento que quiere compartir y finalmente seleccione la opción del botón enviar al foro. Respecto a esto, les debo aclarar que es importante cuando ustedes les den responder y vayan a colocar un avance, deben de colocarlo en un documento, por favor, para que no se extienda tanto el foro, porque si ustedes colocan la tabla de requerimientos o el código, entonces eso se forma un larguero y no debe ser así. Todo debe venir adjunto en documentos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que su tutor haya creado como tema, ahí verán las instrucciones cada uno del tutor que les corresponde. Muy bien. Entonces, vamos a buscar la guía de la actividad. Aprendizaje, guía de actividad y rúbrica de evaluación, unidad
3, paso 4, funciones y procedimientos. Aquí es donde ustedes encuentran la guía y el banco de problemas. Entonces, guía de actividades. Estos anexos 2 y 3 ya los conocen porque ya los han utilizado en los demás pasos que hemos elaborado. Entonces, miramos aquí la guía de actividades y rúbrica de evaluación del paso 3. Bueno, ¿qué nos dice la guía de actividades? Nos dice que el tipo de actividad es independiente, que el momento de evaluación es el intermedio, o sea, el del 75%, que el puntaje máximo de la actividad son 100 puntos y que comienza el día de hoy, lunes 3 de abril de 2023 y que finaliza el domingo 23 de abril de 2023. ¿Todos me están escuchando? Revise su sonido, Luis Neida. Bueno, con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Desarrollar soluciones básicas de programación mediante la utilización de estructuras de condición, repetición y aplicación de funciones con retorno y sin retorno de valores. Esto de las funciones se lo explicará su tutor, qué es con retorno y qué es sin retorno de valores. Las estructuras de repetición fue lo que vieron en el paso anterior y les recomiendo que todos los programas donde puedan utilizar arreglos, que es otro de los temas del paso anterior, los utilicen para hacer soluciones más consistentes. La actividad consiste en, la presente actividad consta de un conjunto de problemas de los cuales cada estudiante debe elegir resolver 2 problemas y desarrollar los procesos de tabla de requerimientos y programación básica utilizando adecuadamente funciones con parámetros y sin parámetros en soluciones básicas utilizando programación estructurada. Con el fin de evitar repetición en la solución de los problemas, el estudiante publica en el foro de la actividad paso 4, funciones y procedimientos, los problemas seleccionados a través del diligenciamiento de una tabla básica para tal fin. Por tanto, los demás compañeros no podrán repetir y deberán respetar lo que se eligió por parte del compañero de grupo. El propósito de la actividad es lograr que el estudiante utilice adecuadamente funciones con parámetros y sin parámetros en el desarrollo de programas como solución a los problemas propuestos. Muy bien. Les quería aclarar algo acá. No se pongan a desarrollar un problema sin haberlo avisado en el foro. Porque si ustedes dicen, bueno, yo voy a realizar el 1 y el 10 y se ponen a desarrollarlo y se demoran 3 o 4 días haciéndolo, y cuando lo vayan a publicar ya alguien ha seleccionado el programa, el problema ya no hay vuelta atrás. Debe solucionar 2 problemas diferentes. ¿Queda entendido eso, por favor? Me cuentan ahí en el chat. Bueno, si me están escuchando, por favor. Gracias, Luis Miguel. Bueno, actividades para desarrollar. El paso 4 de esta unidad consiste en dar solución a 2 problemas de un banco de problemas a resolver mediante la entrega de una solución básica de programación. Para el desarrollo de este paso es necesario que revise el entorno de aprendizaje, unidad 3, contenidos y referentes bibliográficos, las siguientes referencias. Aquí están todas las referencias que aparecen en el paso 4, en la unidad 3.
para que ustedes las consulten. Una vez realizada la lectura, desarrolle el paso 4 propuesto seleccionando los dos problemas del banco de problemas disponibles. Descripción del paso 4. Por favor, cierran los micrófonos. A continuación encontrará las actividades para el desarrollo de los problemas del paso 4. En el archivo titulado Anexo 1, Banco de Problemas Pasa 4, cada estudiante deberá seleccionar dos problemas a desarrollar y debe publicar en el foro una tabla con la siguiente información, tal y como se describe a continuación. Nombre del estudiante, número de identificación, se seleccionó problemas 1 y 3. Muy bien. ¿Dónde encuentro esos problemas 1 y 3? Aquí está, Banco de Problemas. Estos son los problemas a desarrollar. Hay 10 problemas. Pueden elegir los que ustedes deseen y en todos se debe aplicar. Alguien tiene el micrófono abierto. En- Juan Camilo, por favor, cierre el micrófono si es tan amable. Uy. Les comentaba, pueden elegir dos problemas cualquiera, pero deben tener en cuenta que en todos deben utilizar estructuras básicas de programación, estructuras de control, estructuras de decisión y funciones con y sin el paso de parámetros. Entonces, estos son los 7 problemas. Si alguien ha leído los problemas y tiene alguna pregunta, este es el momento si es que no entiende algo de lo que solicita el problema. Todos los ejercicios se deben desarrollar al menos implementando una función. El estudiante debe revisar si la función retorna o no valores, como también si debe enviar parámetros o no. Si el estudiante desea o cree que debe utilizar más de una función, lo puede hacer. Por favor, leer detenidamente los ejercicios propuestos para saber exactamente qué se solicita. En caso de tener dudas, expresarlas al tutor a través de los canales dispuestos. Muy bien. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que usted puede leer el programa e interpretarlo de una forma, por X o Y razón. Cada cual tenemos nuestra manera de interpretar. Pero es importante que consulten con su tutor. Profe, esto es así como se solicita que se haga. Él les aclarará si sí o no es así lo que usted comprendió. Además, eso se plasma a través de la tabla de requerimientos, que es el análisis del problema como tal. Entonces, es importante enviar la tabla de requerimientos para que su tutor la revise y les diga si está bien analizado el problema o no. Pregunta Andrés Felipe Benavides Bastía. Profe, el primer programa especifica que se debía aplicar función con parámetros, pero los demás no especifican. Es que aquí es claro esto. Aquí, en este programa en específico,
están pidiendo una función que reciba como parámetro la edad de los empleados, calcule y retorne el valor de la edad promedio de los empleados. Entonces, ¿ahí qué significa? Que esa función debe hacer eso específicamente. Y aquí, para este problema, se debe hacer una función que haga esto. Ustedes pueden utilizar funciones para todo lo demás que quieran de este mismo programa, pero no debe faltar esta. Y es que el problema lo plantea. ¿De acuerdo? En los otros puede que no planteen ni siquiera que hagan funciones, pero la guía les está diciendo que deben implementar como mínimo una función en un problema. Una función bien que retorne o no retorne parámetros, aunque lo ideal sería que las utilizaran ambas, el retorno y el no retorno, el retorno y el no retorno de información y con parámetros y sin parámetros. ¿Correcto, Andrés? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, cualquier duda con cualquiera de los problemas, por favor, em, la consultan con su tutor. Los que yo le hayan leído y tengan alguna pregunta respecto a uno de los problemas, con mucho gusto se los explico. Bueno, ¿qué más dice la guía de actividades? El estudiante debe diligenciar por cada problema seleccionado la tabla de requerimientos con base en los campos exigidos. La construcción de la tabla de requerimientos forma parte del análisis del problema. Los requerimientos hacen referencia a las necesidades de los usuarios, es decir, identifican los aspectos que los usuarios del programa desean resolver mediante software posteriormente. Estos requerimientos se denominan funcionales al sostener una relación directa con la funcionalidad del sistema. Un consejo: si ustedes no han elaborado la tabla de requerimientos, no se pongan a desarrollar código, porque es supremamente difícil uno sentarse a desarrollar código sin haber analizado al detalle el problema. No es analizarlo superficialmente, sino analizarlo a fondo. Por eso dice tabla de requerimientos, y los requerimientos van de acuerdo al flujo que debe seguir el programa. El programa debe ser un reflejo de lo que hay en la tabla de requerimientos. Un programa no puede ser una cosa diferente a lo que ustedes presentan como tabla de requerimientos, porque es que en la tabla de requerimientos es donde usted muestra que analizó el problema correctamente. Muy bien. Para el diligenciamiento correcto de la tabla de requerimientos se debe tener en cuenta: ¿qué es identificación del requerimiento? Es un código que identifica el requerimiento, generalmente compuesto por una letra y un dígito. Identificadores comunes para los requerimientos son R1, R2, R3, etcétera, que es un estándar que se maneja. Descripción: consiste en una descripción concisa y clara en lenguaje natural del requerimiento. Muy bien. Aquí yo les comento, todas las descripciones deben comenzar con un verbo y significa lo que usted va a hacer para solucionar una parte del problema. Entradas son los insumos o datos necesarios que el requerimiento para que el requerimiento se pueda suplir con éxito. ¿Qué significa la entrada? ¿Con qué va usted a hacer lo que dijo en la descripción? Que yo voy a hacer una multiplicación, voy a hallar el costo de la compra. Ah, ¿cuáles son las entradas? O sea, ¿qué necesita usted para hallar el costo de la compra?
Por lo tanto, deberán necesitar el valor unitario, por ejemplo, y la cantidad de elementos que comprar. Es un ejemplo. Y los resultados o salidas constituyen el cumplimiento del requerimiento, es decir, son los resultados que dan solución a un requerimiento funcional definido por el usuario. Por ejemplo, donde decimos que vamos a hallar el total de la compra, pues esta salida, los resultados o salidas que serán un dato almacenado en la variable total compra, por ejemplo. Entonces es la descripción de los requerimientos. La descripción es lo que voy a hacer, las entradas con qué lo voy a hacer y las salidas cuál fue el resultado que obtuve. Así es como deben hacer la tabla de requerimientos. Muy bien. Actividad 3. Utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos, el estudiante codifica y hace las respectivas pruebas de escritorio para validar que el programa esté entregando los resultados esperados. Para ello es importante que consulte los recursos educativos que están dispuestos en el entorno de conocimiento. Allí se explica paso a paso la forma de codificar la solución básica con sentencias de control, incluyendo métodos. Bueno, aquí no son métodos, son funciones. Importante que en el código fuente sea incluido al comienzo unas líneas de comentarios donde se describan los siguientes datos: nombre del estudiante, grupo, número y texto del programa, código fuente, autoría propia, breve explicación del uso de las funciones que utiliza. O sea, antes de iniciar el programa, ustedes deben, a modo de comentario, decir: las funciones que utilizo son tales y tales, y explicar qué es lo que hace cada una de ellas. Es decir, que usa Sichar. Sí, Andrés Felipe. Gracias, Víctor. Bueno, cada problema es ser entregado en el entorno de evaluación en la carpeta completa del proyecto trabajado en Visual Studio. Como respaldo, debe copiar el código completo en el informe donde se evidencie el encabezado y la solución, incluyendo funciones. Quiero aclarar algo en este momento. Aparte de usted escribir esto, de la información que le solicitan ahí como comentario, ustedes deben hacer comentarios a cada uno, a cada una de las líneas de código que ustedes crean importantes para la solución del problema. Por ejemplo, como cuando valían el ingreso de datos o como cuando hacen eh, cuando hayan un porcentaje o lo que sea. ¿Por qué? Porque es que después, cuando ustedes dentro de un mes vuelvan a abrir el programa, saben para qué crearon eso, porque a uno se le olvida para qué, cuál fue la lógica que utilizó en el momento que estaba haciendo el programa. Entonces, eso de colocar los comentarios al programa es supremamente importante. Muy bien. Cada problema debe ser entregado en el entorno de evaluación en la carpeta completa del proyecto en Visual Studio. Como respaldo, debe copiar el código completo en el informe. Aquí yo me hago una pregunta porque es que ustedes deben tener en cuenta una cosa. De acuerdo con la guía, no. Pero yo creo que ustedes debían de realizarlos para saber, y para que les quede más fácil la elaboración del código. ¿De acuerdo, Víctor? Esto es muy importante, copiar el código completo en el informe. Aquí dice exactamente copiar el código completo en el informe. No es colocar imágenes, es copiar el código. Control C, control V. No insertar imágenes en el documento.
Que eso quede claro, por favor. Actividad 4. El estudiante entrega un archivo comprimido en el que se incluyen las dos carpetas de los proyectos trabajados en Visual Studio y el informe escrito en PDF. El nombre del archivo debe cumplir las siguientes estructuras. Es como Michael Alexander. Sí, usted sabe que nosotros realizamos un problema completo con tabla de requerimientos, con construcción de diagrama de flujo y el código, porque es esencial hacer eso para que un problema se pueda resolver fácilmente. ¿De acuerdo, Michael? Bueno, entonces, aquí dice, el informe escrito en PDF, por favor, tengan en cuenta, aquí dice informe escrito en PDF, no en Word. Si ustedes tienen el informe Word, es simplemente darle guardar como PDF y no tienen que hacer nada más. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que en el entorno de aprendizaje debe realizar la lectura de las referencias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 y participar en el foro del paso 4, funciones y procedimientos. En el entorno de aprendizaje tiene a disposición varios recursos educativos digitales con ejemplos precisos de cómo realizar la tabla de requerimientos, pruebas de escritorio y codificación con lenguaje de programación C#. Consulte con su tutor las dudas frente al desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los horarios de atención sincrónica que están dispuestos en el entorno de información inicial. Muy bien. Hay una cosa muy importante. Sí, ustedes deben consultar con su tutor cualquier detalle que tengan respecto a la actividad, pero ustedes todas esas preguntas y dudas que tengan también las deberían plantear en el foro de la actividad. ¿Por qué? Porque para ustedes mismos eso le ayuda, que si usted ingresa a hacer una pregunta y uno de sus compañeros ya la había realizado, usted se ahorra un tiempo y puede continuar con su labor. Entonces les recomiendo todas las dudas e inquietudes por el foro de la actividad. Consulte el anexo instalación de Visual Community, donde se explica todo el proceso de instalación del entorno de programación a utilizar para el curso Visual Community C# a través del anexo 3, conociendo Visual C#, podrá explorar inicialmente el lenguaje de programación, siempre contando con la orientación del tutor del curso. Los anexos 2 y 3 están disponibles en la misma carpeta donde está alojada la guía de actividades para su consulta permanente. El acompañamiento y realimentación de los productos de la actividad del paso 4 se realizará por parte del tutor solo hasta el penúltimo día del cierre de la actividad. Muy bien. La actividad se cierra para esta ocasión, dice aquí arriba, el domingo 23. Quiere decir que solamente se realimentan previamente, antes de ser enviados los trabajos por el entorno de evaluación, los aportes que se envíen el día 21. El tutor los realimenta el día 22. Por lo tanto, hasta el día 21 usted puede enviar aportes para recibir realimentación. Los puede enviar el 22 o el mismo 23, pero no se los van a realimentar. ¿Queda claro eso, por favor? Gracias, Fabián, Marta.
Luis Miguel. Muy bien. Entonces, consulte el anexo 2. Esto ya lo leímos, conociendo por atrás. El acompañamiento y reglamentación de los productos de la actividad del paso 4 se realizará por parte del tutor solo hasta el penúltimo día. Muy bien. En el entorno de evaluación debe, el estudiante entrega un archivo comprimido, en un archivo comprimido el informe escrito y el desarrollo de los algoritmos. El nombre del archivo debe cumplir la siguiente estructura: grupo 4, grupo, paso, nombre y apellido. Para la atención de inquietudes y realimentación, por favor, identifique su tutor asignado, el cual encontrará en el menú lateral en la opción de participantes. Una vez identificado su tutor, puede presentar sus inquietudes vía correo interno del curso o vía Skype. De igual forma, en el entorno inicial puede verificar los horarios de atención sincrónica vía Skype y consultar la grabación de los encuentros sincrónicos vía webconferencia. Aquí nos están diciendo que si yo vengo aquí, vengo al entorno de información inicial. Aquí dice encuentros sincrónicos vía webconferencia, donde se publican cada una de las conferencias que se van a llevar a cabo y luego su grabación, y que aquí en otra parte, atención sincrónica, aquí aparecen los enlaces donde cada uno de sus tutores va a atenderlos para la realimentación. Aquí están los horarios para que consulten en el momento que tengan alguna duda. Ellos estarán en esas horas pendientes de que ustedes ingresen a hacer cualquier pregunta. Muy bien, continuemos. Recuerde que el foro tiene como finalidad el envío de aportes para la realimentación de sus compañeros y para inquietudes con relación con el desarrollo de las actividades. Se puede comunicar por los medios dispuestos anteriormente. Evidencias del trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son: en el entorno de evaluación, paso 4, funciones y procedimientos, subir un archivo zip con el nombre y vuelve, le repiten, código, grupo, paso 4, nombre, apellido zip, que contiene lo siguiente: informe del desarrollo de la situación problemática elegida, la cual tendrá que publicar en un documento en formato PDF, como se solicita en las condiciones de entrega. El documento PDF con la estructura exigida, el cual debe nombrarse como paso 4, nombre, apellidos, estudiantes, ejemplo, paso 4, Mario Torres, y debe contener portada, introducción, objetivos, desarrollo de la situación problemática, tabla 1, selección del problema, tabla 2 de requerimientos, copiar el código fuente, todo lo anterior por cada problema. Conclusiones mínimos, conclusiones, referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Muy bien. Vamos a hacer casi cuenta que aquí yo tengo los dos programas que resolví: el rango de un número y programa que solicita fruta y cantidad. Y voy a decirle a esto que guarde este documento allá mismo.
y voy a hacer caso y cuenta de que este documento es el informe final. Guardar. Entonces, mire, para que les quede más sencillo y no tenga problemas con los programas. Estos son los dos programas y aquí dice, hago una carpeta que se llame así. Usted tiene que entregar un archivo que se llame así, tal y como dice acá. Entonces, viene aquí, crea una carpeta y le colocamos código, número grupo, paso 4. Ya está, vea, exactamente así es que ustedes le piden la carpeta. Ya elaboraron la carpeta, entonces dice aquí, el documento PDF con la estructura exigida en la cual debe nombrarse. Vengo acá, esto me toca cerrarlo por el momento. Vengo acá y le digo, este es mi PDF, el que yo creé para el informe final. Paso 4. Muy bien. Abro esta carpeta que ya creé para entregar. La abro en una nueva ventana y listo. Cojo el documento, el primer programa, el segundo programa. Bueno, este no me lo dejó cerrar. Pongámosle que es este. Ya tengo aquí los dos programas. Como ustedes pueden ver, yo no abro los programas para nada. El código en la UNAD es el número de identificación con el que usted se encuentra matriculado, Fabián Alexander. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, uno de las carpetas no les debe hacer nada. Muchos estudiantes incluyen el documento dentro de la carpeta del programa y cuando uno lo va a abrir, el programa se vuelve un 8. ¿Por qué? Porque hay un documento que no debería ir ahí. Por eso es que él crea varias carpetas para dejar los documentos por aparte. Bueno, entonces, ya coloqué las carpetas dentro de la carpeta que me dijeron que se debía llamar así. Entonces, yo ya lo tengo acá. Aquí está. Esta es la carpeta que voy a entregar. Simplemente vengo acá y le digo enviar a carpeta comprimida en zip. Todos los Windows traen esa carpeta, ese programa. A lo mejor no leí. Enviar a carpeta comprimida en zip. No quiso funcionar. Debe ser por este programa.
Sí, por eso es que no me deja, por eso es que no me deja hacer el zip. Menos mal que nos sale este error para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí dice, la carpeta contiene elementos cuyos nombres son demasiado largos para la papelera de reciclaje. Si son demasiado largos para la papelera de reciclaje, también son demasiado largos para el chip. Si ustedes no lo sabían, una, un nombre de un archivo o una carpeta no puede pasar de 255 caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo a abrir aquí y aquí y aquí y aquí, entonces todos esos caracteres se van contando, todas las 4 carpetas que he abierto. ¿Qué sucede? Que no es posible que yo tenga más de 255 caracteres en el nombre de un objeto. Entonces, por eso es que no sirve o no me deja hacer el código por tener esta carpeta, es nombres de archivo demasiado largo. Entonces lo borramos. Y hacemos una copia de para hacer el ejemplo. Control C, control V. Ya está aquí, hagamos casi cuenta que estas son las dos carpetas. Ahora sí vengo acá y le digo enviar a carpeta comprimida en zip. Ahí sí me la dejó funcionar. ¿Sabe qué es lo que pasa, Luis Miguel? Usted lo podía hacer, pero si a usted un programa le avisa que no va a quedar bien hecho el, la compresión, es mejor que lo haga por WinZip. Por WinRAR lo puede hacer. Esa es una desventaja. Algunos lo ven como ventaja, yo lo veo con desventaja, porque si una carpeta no admite, si un archivo no puede tener más de 255 caracteres y sin embargo lo deja comprimir, él lo comprime, pero cuando lo descomprime no le va a aceptar más de los 255 caracteres, el sistema, por ejemplo, y puede causar un error. ¿Me comprende? Entonces, no es igual de segura la copia. Bueno, dudas, preguntas o inquietudes sobre la entrega del trabajo por el entorno de evaluación. Por favor, me responden en el foro si tienen dudas o no para continuar. Muy bien, entonces continuemos. Vea, esto deben ser 10 puntos fijos, fijos. Y casi nadie saca 10 en esto. Son 10 puntos que usted ya tiene, no tienen que no luchar por 90, porque no es nomás sino organizar un documento con esta información, bien organizado. Y ya son 10 puntos de los 90 que tienen que conseguir, de los 100 que tienen que conseguir. Muy bien. 2. Archivos zip con las dos carpetas de los proyectos trabajados en Visual Studio y el informe PDF. Evidencias del trabajo grupal. Esto no requiere evidencias del trabajo grupal. Esto ya lo deben ustedes leer. Les sale en todos las guías de la actividad de lo que tienen que hacer para desarrollar el problema. Cuentan que aquí dicen que todo lo que no sea de su propiedad debe hacerlo, debe referenciarlo con normas APA
que ustedes mismos deben desarrollar los programas. Miren, si nosotros, disculpe, miro cuántos somos. Somos 56, 60 personas, estamos aquí en este momento. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un algoritmo, un programa para hallar una suma, para dar el resultado de la suma de dos números, seguro, seguro que si lo hacemos cada uno por nosotros mismos, ninguno de los 60 códigos que hagamos son iguales. Por X o por Y motivo no van a ser iguales. Y se evidencia que hay programas que vienen calcaditos unos sobre otros. Y eso que estamos hablando de una suma que es una cosa sencilla, de 4 líneas de código. Y yo les aseguro que ninguna se va a parecer a la otra, si lo hacemos cada uno individualmente. Entonces, si uno encuentra dos programas de 100 líneas de código exactas, ¿qué significa? Que uno lo copió del otro o los dos lo copiaron de alguien más. Primero, no aprenden. Segundo, se arriesgan a tener problemas con la coordinación académica que los puede sancionar. Eso puede llegar a implicar hasta un delito, porque se debe respetar el trabajo de los demás. ¿De acuerdo? Tanto la falta la comete quien copia el problema de alguien o que, por ejemplo, yo permita que otro de los estudiantes presenten el problema mío, el mismo código. Entonces, téngalo en cuenta porque para este paso vamos a hacer un seguimiento estricto de que los programas no sean los mismos. A veces hasta se les olvida cambiar el nombre en los comentarios. Entonces les recomiendo, por favor, que tengan eso en cuenta. Muy bien. Aquí está la rúbrica. ¿Qué les van a evaluar aquí? Dice, identifica los tipos de datos, expresiones y operadores. Eso se ve en el programa. No se alcanza a ver totalmente en la tabla de requerimientos, porque ahí uno apenas dice que en qué tipo de variables va a capturar la información. Entonces, este punto se lo califican de acuerdo con el código del programa. Si el estudiante identifica claramente los tipos de datos, expresiones y operadores aritméticos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo que elevar el 3 al cubo, yo no puedo colocar allá 3 por 3 por 3. Tengo que buscar una expresión matemática en el lenguaje de programación que me eleve ese número al cubo. ¿Queda entendido? Eso es lo que le van a evaluar en este punto. Muy bien. En el segundo criterio, este primer criterio de evaluación vale 20 puntos. Segundo criterio de evaluación, identifica y comprende los tipos de instrucción, estructuras de control simple y anidados en la solución de problemas. ¿Qué son estructuras de control? Por ejemplo, yo voy a capturar una edad. Yo tengo que verificar que la edad sea una edad, no que me digiten 17 años en letras, sino que me digiten el número 17. Esos son estructuras de control que permiten que el programa funcione sin reventarse, como se llama técnicamente en programación.
o sea, que no deje de funcionar. Esos son estructuras de control. Simple y anidado es una estructura dentro de otra, como cuando ustedes hacen el else y el else if, que va una estructura dentro de otra, y nada más. Eso es lo que les califica. Las estructuras de control simple y anidadas. Todos los problemas deben llevar eso, estructuras de control simples y anidadas, para calificar este paso. En el tercer criterio, ¿qué le van a evaluar? Usa adecuadamente estructuras de repetición necesarias para la solución de soluciones básicas. El estudiante participa en la de repetición de programación para la generación de la solución y aquí también les van a evaluar que utilicen funciones, porque aquí ya se califica ese el programa como tal. Y por último, el trabajo. Los 10 puntos que les digo que uno debe tener. No, perdón. Aquí que tiene que usar estructuras de repetición. Es necesario. Hay que este programa no necesita una estructura de repetición. Muy bien, invéntense la estructura de repetición. Por ejemplo, si a mí me dicen que es un programa que suma dos números, ¿a dónde le voy a colocar allá la estructura de repetición? Pues simple y sencillo. Yo hago el programa y coloco una estructura de repetición diciéndole, ¿desea utilizar el programa nuevamente o desea salir? Sí lo deseo utilizar, vuelve y comienza. Ahí está una estructura de repetición, por ejemplo. En caso de que no encuentren en el programa que tengan que utilizar una estructura de repetición. ¿Queda entendido, por favor? Además, otra cosa, para validar el ingreso de datos hay que utilizar un ciclo para que lo tengan en cuenta. Se debe utilizar un ciclo para validar que la información se la digitaron correctamente. Muy bien. En el 4 criterio, utiliza adecuadamente funciones en el desarrollo de programas como solución a los problemas prepuestos. El estudiante utiliza adecuadamente las funciones con parámetros y sin parámetros. Observen, allá en el programa ese decía que utilice una función con parámetros. Aquí le están diciendo, mire, el estudiante utiliza adecuadamente las funciones con parámetros y sin parámetros en la generación de soluciones básicas. ¿Qué significa eso en la guía de la actividad? En la rúbrica de evaluación, perdón, que debe utilizar funciones con parámetros y sin parámetros. ¿Queda entendido, por favor? Aparte de lo que digan toda la guía y todos los problemas, observen que aquí en la guía les van a evaluar eso. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso es que uno debe leer la guía, la rúbrica de evaluación, porque es que los tutores debemos de evaluar aquí. ¿El estudiante identifica claramente los tipos de datos de expresión y operadores matemáticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿El estudiante comprende y aplica correctamente las estructuras de control simple o vanidad? ¿Sí o no? Yo no le puedo, por ejemplo, usted aquí a calificar el diagrama de flujo si no dice nada. Hágalo bien o hágalo mal, yo no se lo puedo evaluar. Quiero que eso quede claramente comprendido. Tercer criterio, el estudiante utiliza adecuadamente las estructuras de repetición de programación para la generación de la solución básica. Eso es lo que se va a evaluar, las estructuras de repetición.
Y aquí dice, en el quinto, en el cuarto, el estudiante utiliza adecuadamente las funciones con parámetros y sin parámetros en la generación de soluciones básicas. Entonces, ustedes entregan la solución. Este criterio vale 25 puntos. ¿Utiliza funciones con parámetros y sin parámetros? Sí, 25 puntos. ¿No utiliza con parámetros? 13 puntos. ¿No utiliza sin parámetros? 13 puntos. ¿Por qué? Porque le están calificando solo dos cosas, que utilice funciones con parámetros y sin parámetros. ¿Queda entendido, por favor? Por eso es importante leer la rúbrica, para uno saber qué le están evaluando. Por ejemplo, la tabla de requerimientos es el análisis del problema, de ahí que en todo el tiempo, así no se la vayan a evaluar aquí. Ese análisis del problema se evalúa con la presentación del programa, pero sí lo tienen que hacer bien. ¿Queda entendido, por favor? Muy bien. Por último, el problema, que como ya les dije, estos 10 puntos son para que ustedes los obtengan sin el mayor esfuerzo, es simplemente el informe. ¿Dudas e inquietudes? Muy bien. Si no hay dudas e inquietudes, les agradezco el que hayan asistido a esta conferencia. Les recomiendo enviar aportes durante los 20 días que dura la actividad para recibir de alimentación. Entre más aportes envíen, mejor les va a quedar su trabajo final. Entonces, si no hay dudas, les agradezco mucho, que estén muy bien y si Dios quiere, nos vemos dentro de 20 días en la socialización de la guía del paso 5. Muchas gracias y que pasen buena noche. Una pregunta. ¿El PDF debe contener introducción? El PDF debe tener condiciones, objetivos, la tabla, código, fuente y mínimos conclusiones. ¿Cuántos objetivos hay que poner? Los que su merced considere, Paula. ¿Cuál es el objetivo del programa? De la tarea que usted va a realizar. ¿De acuerdo, Paula? Fabián, ¿todo claro para esta reunión de asistencia? No, señor. No, Andrés. A la orden, Fabián, Marta, Manuel Augusto, Julio César, Luneida, Martelena, Jesús David, Carmen Alejandra y Paula Alejandra. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y que tengan muy buena noche. Damos por finalizada la reunión.